Un saludo para los que están viendo este video. Hoy hablaremos acerca de los arrays. Antes de comenzar con este hermoso tema que es bien bonito y bien útil para este programa LAN, me gustaría que se suscriban a mi canal, que compartan los videos y sobre todo que comenten sus dudas para poder así quitarle en caso les pueda ayudar en alguna duda que tengan. Les sugiero que compartan este video para que conozcan también sus compañeros, sus familiares, sus amigos, qué tan fácil y sencillo es aprender a utilizar este programa sabiendo siempre desde la base hasta lo más complejo. Comenzaremos con nuestro tema, los arrays. Primeramente, usted se preguntará, ¿qué es un array? El array es una estructura fundamental que MATLAB utiliza para almacenar y manipular datos. Es una lista de números dispuestos entre filas o columnas. En un array unidimensional, una dimensión, quiere decir, los números están agrupados en filas o columnas, a diferencia de los arrays bidimensionales, que donde los elementos se distribuyen en fila y columnas. En los arrays se puede almacenar información de manera similar a una tabla. En las disciplinas científicas, los arrays unidimensionales se les denomina comúnmente vectores. Ahí está, grábense bien esa palabra. A los arrays unidimensionales se les denomina comúnmente vectores. Mientras que a los bidimensionales se les denomina, como ustedes pueden saber, muy importante, que se les denomina matrices. Unidimensionales, arrays unidimensionales, vectores. Arrays bidimensionales, matrices. Definiendo lo que es un array unidimensional, que se le conoce también como vectores, ya lo habíamos dicho. Un vector es una sucesión de números distribuidos en una fila o columna. Ahora sí comenzaremos creando los vectores. Para crear un vector es necesario teclear sus elementos o números, como se puede conocer, dentro de un par de corchetes. Como ustedes saben, existen dos tipos de vectores, ¿no? Vector fila y vector columna. El vector fila, para crear un vector fila, debe teclearse los elementos con un espacio o una coma en cada elemento dentro de los corchetes. Grábenselo bien. Para crear un vector fila, se necesita un vector que tenga esos elementos, un espacio o una coma. Por ejemplo, podemos poner B igual corchetes al 91, en mi caso, en mi laptop. Podemos poner 12, espacio 15, espacio 16, espacio 18, espacio 20. Cerramos corchete y como ustedes pueden observar, ya se creó un vector fila. O también habíamos dicho que se puede poner, lugar de espacio, también se puede poner entre comas. Por ejemplo, pongámoslos 12, 15, 16, 18, 20. Cerramos corchete y ustedes pueden observar, se ha creado el mismo vector, pero con diferentes métodos. Uno con espaciado, como ustedes pueden observar, dejando espacio acá, acá y así sucesivamente. O también poniendo comas entre cada elemento o los números, como ustedes pueden observarlo. Ahora explicaremos qué es el vector columna. El vector columna, para crearlo, deben teclearse los elementos con un punto y una coma entre los elementos o los números. Por ejemplo, n igual, abrimos corchete, 12, punto y coma, 15, punto y coma, 16, punto y coma, 18, punto y coma, 20, cerramos corchete. Como ustedes pueden observar, se va a crear un vector columna. O también se puede teclear con la lugar de espaciado, se puede poner como dice, dándole enter, intro. Por ejemplo, pongamos m igual al 91 para abrir corchetes, 12, enter, 15, entre, 16, entre, 18, entre, 20, cerramos corchete y como ustedes pueden ver se ha creado un vector
columna también. Hay dos métodos. El más recomendable obviamente que es con los puntos y comas, sin necesidad de estar poniendo enter, enter después de cada número, y de ahí se va a colocar un vector columna. Más recomendable es poner entre corchetes los números, pero con un punto y coma después de cada número. Ahora vamos a explicar la creación de un vector con distancias constantes a partir de la especificación del primer término, la distancia y el último término. ¿Cómo así? Ya vamos a limpiar la ventana primero, CLC, Clear All, para eliminar el Workspace, y comencemos. ¿Cómo así? Primero, como habíamos dicho, podemos crear un vector también X, por ejemplo, entre corchetes. El primer término, que sea, por ejemplo, 1, que vaya de 2 en 2, despaciado 2, hasta 13. Ahí estamos creando un vector que tiene un inicio, que es 1, que tiene el espaciado entre el inicio y el final, que viene a ser 1 y 13, y el final que viene a ser 13. Entonces también podemos crear un vector entre el primer término, el espaciado entre ellos y el término final. Entonces podemos crear un vector de esa manera. Podemos crear un vector con distancias constantes a partir de la especificación del primero y el último término, así como el número de términos. Es diferente a lo que hemos hecho arriba. ¿Por qué? Porque acá vamos a crear un vector con distancias constantes, pero aparte el número de términos con el inicio y el final. ¿Con qué comando se hace? Ponemos un vector n igual linspace, que significa para dejar espacios iguales. Cerramos, abrimos paréntesis, como le ponemos 0, 8, 6. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que el inicio es 0, el final es 8 y el número de términos es 6. 6 números de términos desde el 8, desde el 0 hasta el 8. Pero en espaciados iguales, como ustedes pueden observar. Vamos a darle enter. Al darle enter, ustedes van a observar que se va a crear un espaciado iguales entre el inicio y el final.